El timbre del portero automático vibró en la cocina como un insecto herido. Nerea Salvatierra dejó la cuchara suspendida sobre el café y alzó la vista hacia la ventana que daba a la calle Luchana. Madrid respiraba una mañana de cielo limpio y frío, con ese sol de enero que engañaba desde los escaparates, pero que cortaba cuando tocaba la piel. A esa hora, los vecinos bajaban con bufandas gruesas y bolsas de pan. Las persianas metálicas de las tiendas de barrio se alzaban con chirridos medidos y el aroma a bollería recién horneada trepaba por el patio interior. Todo parecía exactamente como debía ser, hasta que la voz por el interfono dijo, con urgencia ceremoniosa, que venía de Blanco. ¿Sí?, preguntó Nerea, pegando el botón con el pulgar. «He venido por Arturo», respondió una voz joven, cuidada, con una vibración que no parecía nervios, sino expectativa. «Me dijo que subiera directo, que hoy era el día». La frase quedó flotando como una nube helada. Hoy era el día. Nerea sostuvo el botón un segundo más, como si ese gesto le fuera a ofrecer alguna explicación adicional, pero el silencio regresó, eléctrico, y el zumbido se apagó. Tragó café amargo sin sentir su sabor, y caminó hasta la puerta. Dejó la taza sobre la consola de madera, tomó aire y pulsó el abrepuertas. Los pasos subiendo la escalera tenían un ritmo distinto al de cualquier visita, ni aprisa ni dudosos. Un compás de vals que raspaba la piedra con algo de tela arrastrada. Cuando el ascensor se detuvo, Nerea vio el reflejo primero, un costado de organza, un ramillete pequeño enlazado con cinta beige, un velo fino que no ocultaba nada. Luego la puerta se abrió y la imagen entera ocupó el marco del piso. Una mujer de unos 30 años, de piel clara, labios pintados en un rosa que quería parecer inocente y ojos ensanchados por una emoción que no era del todo felicidad. «¿Celia?», preguntó Nerea, pronunciando el nombre que había visto en un recibo olvidado dentro de una chaqueta. No fue una pregunta, fue un reconocimiento. Celia asintió. Se sujetó el velo como si el aire del rellano pudiera desordenarlo y sonrió con una mezcla de timidez y conquista. «Perdona que venga así», dijo sosteniendo el pequeño ramo. «Arturo me dijo que te parecería bien, que ya lo hablasteis, que hoy íbamos a ir directos al altar. No puedo creer que lo haya conseguido, Nerea. Sé que no es fácil para ti, pero te juro que...». El resto de la frase se disolvió, tal vez porque las palabras y la realidad empezaron a chocar entre sí. Nerea no la interrumpió. La neta imposibilidad de esa escena, un vestido de novia plantado en el umbral de su casa, ordenó, como una brújula implacable, cada uno de los últimos indicios que ella había ido coleccionando sin querer. Los mensajes enviados a horas absurdas y borrados al instante, el perfume dulce en el cuello de una camisa que no era suyo, las excusas ensayadas que a veces parecían ensayos de teatro y no coartadas, las señales no habían sido flashes ni relámpagos, habían sido briznas, hilos sueltos en la costura de una vida en apariencia hecha a medida. «Pasa», dijo por fin abriendo la puerta, sin ceder el paso del todo, el tiempo justo para que Celia cruzara y el velo hiciera un susurro blando contra el suelo. «Vamos a hablar». El piso parecía más grande cuando había silencio. La luz entraba desde el balcón y reseñaba los rincones con honestidad. Celia avanzó con cuidado, como si cada mueble fuera una prueba de algo que debía respetar antes de ocuparlo. Nerea cerró, y de espaldas a la puerta, apoyó la frente un instante sobre la madera. No pidió permiso para sentirse cansada. Luego se enderezó. «¿Café?», ofreció. «¿O té? ¿O agua?» «No, bueno, sí, agua. Me tiembla un poco todo», sonrió, consciente de que sonaba frase de película. En la cocina, Nerea sacó un vaso alto, abrió el grifo y dejó correr el agua unos segundos, oyendo el rumor como un telón que separaba dos actos. Celia se acercó despacio, con la prudencia de quien entra a un escenario ajeno. El vestido, de un blanco que no era nieve sino crema, caía bien. No era una fantasía cursi, era una prenda trabajada, sobria y cara, con puntadas discretas y una espalda ligeramente descubierta. No era improvisado, aquello no había sido una ocurrencia de madrugada. Habían planificado, habían quedado, y Arturo no estaba allí para recibir a su propia promesa. «¿Dónde está él?», preguntó Nerea con calma, entregándole el vaso. «Me escribió anoche tarde», dijo Celia, mirando el agua como si buscara en el fondo un reflejo clarificador. «Me dijo que preparara todo,
que hoy a las 11 nos veríamos en San Antón, que era simbólico, y que te llamaría temprano. Me aseguró que tú estabas de acuerdo y que... Nerea, de verdad, entiendo que sea raro, pero yo lo amo. Y él me dijo que está cansado de mentir, que quiere una vida nueva. San Antón, una iglesia abierta a las 24 horas, en plena calle Hortaleza, donde la gente entraba a encender velas a la 1 de la mañana o a calentarse del frío del mundo sin que nadie preguntara demasiado. Nerea había pasado frente a esa puerta incontables veces. Había entrado alguna a escuchar el murmullo de los que rezaban sin nombre. Recordó haber leído un cartel sobre bodas tardías y sobre promesas que se renovaban con la ciudad. San Antón, pensó, y un plan se delineó como un puente que aparece cuando se da el primer paso al vacío. Te creo, dijo Nerea, sorprendiéndose de la sinceridad con la que le salía la voz. Te creo que estás enamorada, te creo que él te prometió cosas y te creo que hoy quieres casarte. Celia respiró aliviada, como si le hubieran quitado una losa invisible del pecho. Entonces, ¿vamos?, propuso, casi con un brillo infantil en los ojos. No quiero llegar tarde. Odio llegar tarde a las cosas importantes. Nerea miró el reloj del horno. Faltaba un poco más de 1 hora para las 11. 1 hora daba para hacer llamadas, para preparar papeles, para abrir heridas con bisturí controlado. No era vengativa por deporte, no le interesaba el espectáculo, pero había aprendido, quizá tarde, que la verdad duele más cuando se cuenta mal, sin orden, sin contexto. La verdad a veces requiere escenario, testigos, protocolo. Requiere su propio altar. Vamos, dijo Nerea, pero antes necesito hacer un par de llamadas. Siéntate en el salón, no toques nada que te manche. Ese vestido merece llegar limpio a donde tenga que llegar. Celia obedeció, con una obediencia confiada que Nerea observó sin crueldad. La vio posar el ramo sobre la mesa baja y sentarse con las manos en el regazo, cuidando de no arruñar la falda. Parecía alguien a punto de rendir un examen del que, contra todo pronóstico, se sabía las respuestas. Nerea caminó hacia su estudio, cerró la puerta sin echar el cerrojo y marcó el primer número. Paloma contestó en el tercer tono. Su voz de abogada llevaba siempre una capa de ironía protectora, incluso a esas horas. «Dime que no es sábado», dijo Paloma sin saludo. «Dime que estoy soñando». «Es sábado. Y necesito verte en San Antón a las 11, con Íñigo, si puede, y con las capitulaciones, las nuestras, la copia que firmamos aquel verano en Jerez y que Arturo dice que perdió». Hubo un silencio al otro lado, de esos que pesan porque miden la gravedad de lo pedido. «¿Con Íñigo, el notario?» «Está con su hija este fin de semana, pero si le digo que se trata de ti, viene. ¿Qué pasa?» Nerea miró hacia la puerta del estudio, hacia el salón, donde la novia ajena esperaba un desenlace rápido y luminoso. La amante de mi marido acaba de llegar, de blanco. Cree que hoy se casa, y yo no voy a impedirle nada, solo voy a poner luz y papeles y testigos. «Entendido», dijo Paloma, y su voz perdió la ironía como si dejara caer un abrigo innecesario. «Te veo allí». Colgó y marcó otro número. Íñigo Soriano tardó un poco más en responder. Nerea oyó voces de niños detrás, una caricatura que sonaba en la tele, un microondas pitando. Cuando él atendió, su primer impulso fue pedir disculpas por interrumpir un sábado doméstico. No lo hizo. La dignidad también aprendía a presentarse sin pedir perdón. «Necesito que vengas a San Antón con tu sello, tu maletín y tu paciencia», dijo. «Hay una escritura que quiero poner encima de un altar. Hoy». Íñigo soltó una risa breve, sin burla. Conocía a Nerea desde hacía años, había firmado con ella la compra del piso, había sido testigo de su manera de ordenar las cosas con precisión de arquitecta. «Si me pides que suba a un altar, subo», contestó. «Nos vemos allí a las 11 menos cuarto». Nerea agradeció y guardó el móvil. Antes de salir del estudio, apoyó las manos sobre la mesa. Recordó el día en que conoció a Arturo, en aquel concurso de ideas para rehabilitar un cine de barrio. Recordó la manera en que él había sabido entrar en sus palabras, halagarlas sin tocarlas, prometerle futuros con la fluidez con la que otros prometen fines de semana. Recordó cada pequeña renuncia que había hecho en nombre del amor, cada plan que había pospuesto.
No lo hizo con rencor, sino como quien repasa un inventario antes de firmar una entrega. Volvió al salón con el bolso ya colgado del hombro, tomó una chaqueta y un fular. Miró a Celia con una especie de ternura que no esperaba de sí misma. «Vamos», repitió. «El tráfico está caprichoso los sábados». Bajaron a la calle. El aire cortó vivo y el sol rebotó en los capots de los coches. Un par de adolescentes giraron la cabeza al ver a Celia y su vestido. Uno sonrió con ese asombro limpio que conservamos cuando aún no hemos aprendido del todo la crueldad. Un perro tiró de su dueño para oler las flores del ramo. Madrid siguió siendo Madrid, con su mezcla de indiscreción y respeto. Miraban, sí, pero dejaban seguir. Tomaron un taxi. El conductor, un argentino afable que escuchaba boleros en un volumen discreto, miró por el retrovisor y soltó una felicitación automática, construida de otras mañanas de bodas. «Enhorabuena, chicas», dijo. «Que sea con salud». Nerea agradeció con una sonrisa. Celia, enrojada, apretó el ramo contra el pecho. El taxi avanzó por Santa Engracia, cruzó Génova, se deslizó por Alonso Martínez y Nerea sintió que la ciudad ofrecía veredas limpias ante cada decisión que tomaba. Cada semáforo que se ponía en verde parecía un guiño mínimo del azar. «¿Cómo lo conociste?», preguntó Nerea, no por morbo, sino por necesidad logística. Quería entender hasta dónde habían llegado los relatos de Arturo, dónde había colocado sus piezas. «En una firma de libros», dijo seria con brillo. «Fui con una amiga a escuchar a una autora que me encanta, y él estaba allí, apoyado en una columna, con una camisa azul y esos ojos». Se detuvo, como si se diera cuenta, de frente a quién se lo estaba contando. «Perdona, estoy nerviosa. Me dijo que llevaba años sintiéndose fuera de lugar, que contigo...» Cayó en seco. Miró por la ventana. «Dijo que tú ya no querías lo mismo». Nerea no corrigió, no negó, no se defendió. Había aprendido también que el relato de quien miente se alimenta de la discusión. El de quien miente vive de la escena. Ella no quería escena. Quería contexto, documentos, claridad. «¿Y te habló de capitulaciones, de patrimonio, de cuentas?» «Dijo que lo arreglaríais, que él aportaría lo que hiciera falta. Dijo que tiene un piso en Chueca que pondrá a mi nombre cuando todo se calme y que...» Se detuvo. Buscó la mirada de Nerea. «Me prometió que no te iba a dejar a la intemperie. Me dijo que eres buena». Nerea dejó escapar una risa breve, sin ironía esta vez. «Buena. Qué palabra corta para tantas cosas». Giró la cabeza y observó a Celia con atención límpida, como quien contempla una fotografía que aún no encuentra su marco. En algún lugar de esa mirada había desubicación y hambre, también una necesidad furiosa de ser elegida. Nerea no la odiaba, no sabía si sería capaz de odiarla después. Por el momento la situaba en el lugar en que debía estar, enfrente, coprotagonista involuntaria de una escena que alguien más había escrito con prisas. El taxi los dejó a media cuadra de la iglesia. San Antón levantaba su fachada sobria entre tiendas de ropa y cafeterías con mesas al sol. Alguien salía con una vela encendida protegida por un vasito de plástico. Un hombre dormía en un banco con las manos dentro de las mangas. La puerta abierta dejaba escapar un aire templado y un olor a madera antigua y cera. «Espérame un segundo aquí», dijo Nerea, tocándole el antebrazo a Celia con delicadeza. «Voy a ver si han llegado». Celia asintió, ocupada en acomodarse el velo y comprobar que el pintalabios seguía en su sitio. Nerea cruzó la plaza con pasos firmes. Dentro, la luz era distinta, más baja, con polvo suspendido que parecía una constelación íntima. Las voces se apagaban por respeto. A la izquierda, cerca de una capilla lateral, estaba Paloma, de abrigo camel y bufanda verde, hablando con un hombre de mediana edad con maletín de cuero, Íñigo. Al ver a Nerea, ambos se volvieron como si hubieran estado ensayando justamente esa coordinación. «Gracias», dijo ella sin gastar palabras. «Hoy necesito que la ley se parezca a la belleza». Íñigo sonrió con cansancio amable. «La ley a veces lo consigue», respondió.
y a veces necesita que alguien la ponga bajo una buena luz. ¿Traes a todos los protagonistas? Fuera, dijo Nerea, y el tercero llegará por su propio pie, si no le falla la valentía. Paloma abrió su bolso y sacó una carpeta. Esa carpeta azul marino que los amigos de Nerea conocían como la caja negra. La apoyó en un banco y deslizó documentos con la precisión de un mago que no pretende ocultar nada. Aquí están las capitulaciones matrimoniales, enumeró. Separación de bienes firmada y ratificada. Tu propiedad al 100% del piso de Luchana, tu estudio y tus licencias a salvo. Y aquí sacó otro documento. La propuesta de divorcio que redactamos el otoño pasado y que guardaste por si acaso. Siempre me reí de tu por si acaso. Hoy me parece que te salvó de una gramática de ruinas. Nerea rozó el papel con la yema de los dedos. No para comprobar su existencia, sabía que existían, sino para sentir su temperatura. No estaban fríos. Coloquémoslo aquí, dijo, señalando un hueco discreto a pocos metros del presbiterio. No quiero espectáculo, solo quiero que cuando él llegue, las palabras pesen donde deben. Regresó a la puerta y encontró a Celia tal como la había dejado, pero con el velo recogido ligeramente sobre un hombro. Tenía los ojos muy abiertos, admirando la contradicción de la iglesia abierta y la calle de tiendas. El lujo y el abrigo de los que nada compraban. Listo, anunció Nerea. Vamos a entrar. Celia sujetó el ramo con fuerza y asintió. Entraron juntas. Al cruzar el umbral, la temperatura templada envolvió el vestido, el fular, los dedos entumecidos. La nave central estaba medio vacía. Un par de turistas murmuraban frente a un retablo. Una anciana rezaba con los ojos cerrados, los labios en un movimiento apenas visible. Más cerca del altar, una figura de pie aguardaba, de espaldas, imperturbable. No parecía un cura ni un novio nervioso, sino alguien plantado en su sitio con una seguridad antigua. Celia se detuvo un instante. El eco de sus propios pasos en aquella nave quedó atrás, como si no quisiera perturbar a los santos ni a las palabras que allí cabían. Nerea la miró de reojo. El vestido, la respiración, la esperanza, todo temblaba en compases mínimos. Arturo, susurró Celia, como si decir el nombre fuera una invitación para que la estatua respirase y se volviera de carne. La figura giró lentamente. La luz que bajaba desde las vidrieras puso una línea clara sobre su pómulo, sobre el maletín de cuero que sostenía con una mano. Sonrió con cortesía sin afecto y dio un paso hacia ellas. No, dijo con voz serena, hoy no. La palabra se clavó como una tachuela brillante en el aire. Se le amigó a Nerea con una mezcla de súplica y desconcierto, como si necesitara que alguien le traduciera ese no en un idioma conocido. Nerea sostuvo su mirada sin pestañear, sin huir. La figura avanzó un paso más y por primera vez vio el sello dorado en la solapa del maletín, el papel asomando, la cinta roja. No era un novio, era otra clase de guardián. El latido de la iglesia pareció detenerse un segundo, justo el tiempo suficiente para que la puerta se abriera a sus espaldas, entrara una ráfaga de aire y se escuchara el sonido inequívoco de unos zapatos conocidos apresurándose por la nave. Un susurro corrió entre los bancos. Nerea no volvió. No necesitaba mirar para saber que Arturo ya estaba allí. Celia, con el ramo a punto de caérsele, aspiró con fuerza. El altar, esa palabra que siempre había sido promesa, se volvió de pronto una mesa donde la verdad esperaba. Sentada. Y aún no habían empezado. La puerta dejó entrar un golpe de frío y el murmullo de la calle. Arturo Lamas avanzó por la nave con la corbata mal anudada y el abrigo sobre el brazo, como si la urgencia hubiera sido una instrucción enviada al cuerpo demasiado tarde. Su mirada saltó de Nerea a Celia, de Celia al hombre del maletín, y en cada salto se descolocó un poco más, como si su relato se hubiera descosido por la esquina menos prevista. ¿Qué es esto?, preguntó sin saludar, recuperando sin embargo esa cadencia amable de vendedor que le salía en momentos críticos. Nerea, cariño, te dije que hoy...
hoy dijiste demasiadas cosas, lo interrumpió Nerea con una serenidad que no necesitó elevar el tono. Celia, él es Íñigo Soriano, notario. Íñigo, ella es Celia. Íñigo inclinó la cabeza con una cortesía mínima, de quien aprende a no invadir escenas que no le corresponden. Paloma apareció entonces desde un banco lateral, como quien sale al escenario con un papel pequeño, pero decisivo. Llevaba la carpeta azul y un bolígrafo que parecía un arma pacífica. Arturo parpadeó, y por un instante Nerea reconoció ese brillo en sus ojos, la mente calculadora haciendo inventario a velocidad, buscando atajos. No entiendo, insistió, aunque la declaración olía a táctica. Íñigo, old friend, forzó, como si la camaradería comprara tiempo. ¿Qué haces aquí un sábado? ¿Y Paloma qué? ¿Trabajo? Dijo Paloma. Los sábados también existen para la ley cuando la ley decide existir. Celia buscó la mano de Nerea como si el banco bajo sus pies se hubiera empezado a mover. No la encontró. Nerea no se la ofreció. No por crueldad, sino porque sabía que cada quien debía sostener su propio peso en aquella hora. Íñigo va a leer, anunció Nerea, sin teatralidad. Y tú vas a escuchar. Si luego queda algo que quieras decir, lo dirás. Y si hay algo que tengas que firmar, lo firmarás. Arturo sonrió, y el gesto, que tantas veces había sido un abrigo que lo salvaba de casi todo, se le quedó pequeño, como una prenda de otra estación. Nerea, apeló, bajando medio paso la voz. Hablemos tú y yo, por favor. Celia, espera un momento afuera. Esto es un malentendido, un... No, repitió Íñigo, igual de sereno que minutos antes. Hoy no se habla afuera. Hoy se pone la mesa y se come en público. Colocó el maletín sobre el banco, lo abrió con un clic que resonó más de lo razonable y extendió los documentos con cuidado. No hubo golpecitos innecesarios ni golpe de gabel, solo papel, tinta y aire contenido. Capitulaciones matrimoniales entre Nerea Salvatierra y Arturo Lamas. Régimen económico. Separación de bienes. Escritura protocolizada en Jerez de la Frontera, 18 de agosto. Hace 4 años. Nerea escuchó su propio nombre leído en esa cadencia seca y sintió algo parecido a una bendición laica. Paloma observó a Arturo con una media sonrisa que no era burla, sino diagnóstico. Celia, en su vestido crema, apretó el ramo contra el abdomen como un salvavidas inútil. Propiedad del inmueble Cito en calle Luchana, continuó Íñigo. 100% titularidad de Nerea Salvatierra. Exclusión de este bien de cualquier reparto presente o futuro. Arturo resopló, como quien tropieza con una piedra que juraría no estaba en el camino. Eso lo hablamos, balbució. Íñigo, tú sabes que esas cosas se pueden... ¿Firmaste? Dijo Íñigo sin dureza. Y yo doy fe. Nerea no celebró. Recordó con claridad la tarde en que firmó esas líneas, el calor del sur colándose por las contraventanas, el olor a siesta en la calle, Arturo besándole el pelo como si ese gesto fuera el único documento necesario. Recordó cómo había sentido entonces que poner por escrito algunas certezas no era desconfianza, sino cuidado. Cuidado de lo que una también era. El notario pasó la página. Propuesta de divorcio, redactada y registrada como borrador por la letrada Paloma Vidal. Octubre pasado. Motivo: incompatibilidad insalvable de objetivos vitales. No hemos llegado a eso, protestó Arturo, volviendo la cabeza hacia Nerea. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué con ella? Agregó, mirando a Celia por primera vez no como promesa, sino como espejo. La pregunta, disparada al azar, acertó de lleno en la diana que Nerea quería clavar sin gritar. Porque hoy ibas a casarte con Celia. Porque la trajiste de blanco a mi puerta. Porque prometiste cosas con mi nombre mientras deshacías mi casa con tus manos. Y porque no me da la gana de que la mentira tenga la mejor música. El murmullo de la iglesia cambió de color. No era escándalo, era reconocimiento. En los bancos, un par de curiosos dejaron de fingir que rezaban.
La anciana que movía los labios había abierto los ojos, y ahora rezaba con ellos también. Yo no quería hacer daño, dijo Celia, por fin, bajando la vista hacia sus dedos. Arturo me dijo que todo estaba hablado, que esto era el final amable de una historia. Yo solo quería empezar la mía. Nadie empieza una historia con un saco de mentiras al hombro, intervino Paloma, no con contundencia, sino con cansancio. Se te rompe el saco antes de la primera página y te quedas sin nada que llevar. Arturo estiró los hombros como quien se prepara para una última carrera. ¿Qué clase de espectáculo es este?, dijo, buscando indignación en bolsillos en los que hasta entonces había llevado encantos. ¿Un juicio público? ¿Una humillación ritual? Nerea, tú no eres así. No, admitió ella. Yo no soy así. Tú me hiciste aprender a no ser como era cuando la realidad me pedía otra cosa. Hoy aprendiste tú también. Íñigo golpeó muy suave el borde del papel con el canto de la mano, una llamada al orden que nada tenía de autoridad altisonante, y sí de brújula. Hay otra lectura, anunció. Poder especial irrevocable para la representación y firma en nombre de Nerea Salvatierra, en determinadas operaciones, otorgado a Paloma Vidal, en previsión de que el otorgante se vea afectado por un estado que le impida decidir. Esto, Arturo, fue el por si acaso. Hoy me han llamado para convertir el por si acaso en ahora mismo. Celia alzó la vista, y por un instante Nerea vio en su mirada un descubrimiento que no tenía que ver con Arturo, sino con ella misma. La posibilidad de reconocer que había entrado en una casa donde ya había alguien despierto por completo. La vida, la de verdad, esa que no admite atajos, se hacía presente con un traje que no era de encaje, pero que aún así imponía respeto. Quiero, dijo Nerea, y la palabra resonó con un eco que no pertenecía solo a las bodas. Quiero que esto quede firmado hoy. Quiero que esta iglesia, que abre las puertas para el frío y para la belleza, sea testigo de que una promesa mal hecha no nos arrolló. Arturo dio un paso hacia ella. Hablemos, por favor. No te va a gustar lo que digas, respondió Paloma cortándole el paso. Y aquí no se suplica, aquí se firma o se calla. El sonido de los dedos de Íñigo buscando un sello dentro del maletín sustituyó a cualquier discurso. Sacó el cuño, lo apoyó encima de una hoja y el golpe suave dejó una figura limpia en tinta, luego otra y otra. Celia, inmóvil, parecía más alta que al principio, como si el vestido lo hubiera obligado a sostener una columna vertebral más recta. Llevó una mano al velo, lo apartó ligeramente, como quien apartó un telón que ya no necesita, y habló con una voz que no era la de la chica que había tocado el portero automático con ilusión, sino la de una mujer que se ve a sí misma en un espejo no amable. Él me dijo que yo iba a entrar por esta puerta y saldría por otra con un anillo, susurró. Me dijo que tú no ibas a estar. Yo estuve, dijo Nerea, desde antes de que tú supieras pronunciar su apellido, y ahora, si quieres, puedes quedarte para ver cómo termina tu cuento, o puedes irte y empezar el tuyo sin él. Fue entonces cuando una nueva sombra se recortó en la puerta. No llevaba abrigo. Su traje oscuro tenía arrugas que no eran desorden, sino memoria. Caminó por el pasillo central con un paso que reconocía ese suelo como si hubiera ensayado ese trayecto en otras vidas. No miró a Nerea ni a Arturo, se detuvo a un par de metros de Celia y la llamó por un nombre que nadie había dicho allí dentro. Marina, dijo. La sílaba quebró el aire, casi se oyó como rompió. Celia, Marina, cerró los ojos un instante, como si esa palabra le hubiera atado de nuevo un corsé invisible. Al abrirlos, el rostro ya no era exactamente el mismo. No me llamo así, respondió. Ya no. Yo te esperé en un altar, dijo el hombre, y su voz estaba hecha de una ternura severa. Hace 3 años, con tu madre en la primera fila y mis hermanos detrás conteniendo la risa y el miedo. Nunca llegaste. Y no vine hoy a reprocharte, vine porque me llamaron y me dijeron que ibas a cruzar otra vez una puerta vestida de blanco sin saber quién te esperaba. Y esta vez no te vas a ir sin mirarte. Arturo parpadeó, confundido por la aparición de un nombre y de un pasado que no controlaba. Nerea se sostuvo muy quieta en su sitio.
Íñigo, que había empezado a guardar los documentos con el método de quien sabe que lo importante ya está en tinta, se detuvo, respetando el nuevo centro de gravedad que acababa de nacer en la nave. Paloma guardó el bolígrafo. «Bruno», dijo Celia, Marina, con un hilo de voz. «Bruno Castejón», añadió él, como presentarse fuera un acto de higiene. «No vengo a exigir nada, vengo a cerrar lo que nunca se cerró, para que no sigas abriendo puertas que no son tuyas». El silencio que siguió tuvo el grosor de una manta pesada. De la calle llegó mezclado el sonido de un autobús perezoso y la carcajada de alguien que no iba a aprender nada ese día. Dentro, las miradas trazaron una geometría nueva. Nerea miró a Marina, Marina a Bruno, Arturo a todos intentando encontrar su marca, Íñigo a los papeles, Paloma a Nerea. «Yo», empezó Marina, pero se le quebró la voz. Volví a empezar con menos pretextos. «No tenía nada cuando te dejé, Bruno, ni nombre, ni familia que creyera en mí. Solo una urgencia de salir corriendo de todo lo que me había hecho pequeña. Arturo me prometió...» Se detuvo. «No importa. Me prometí a mí misma una salida. Y se me olvidó mirar a quién atropellaba. Hoy no se trata de mí», dijo Bruno y señaló el vestido, el velo, los ojos de todos, y que elijas sin disfraz. Arturo dio un paso buscando recuperar protagonismo. Masculló. «Esto es una locura. Nerea, no voy a firmar nada bajo esta presión. Paloma, esto es improcedente. Íñigo, tú no puedes...» «Puedo», dijo Íñigo, devolviendo la mirada con una paciencia pétrea, «porque lo que se firma hoy no depende de que tú te sientas cómodo, sino de que ella decida, y ella ya ha decidido». Marina, Celia, soltó entonces el ramo. Las flores golpearon el banco y rodaron en cámara lenta hasta tocar el suelo de piedra. El sonido fue extrañamente claro. Se inclinó para recogerlas, pero no lo hizo. Se incorporó sin ellas, como si fueran parte de un atrezo que no necesitaba. «No voy a casarme contigo», dijo entonces, mirando a Arturo como quien lee una noticia que ya sabía. «Ni hoy ni nunca». El color le bajó 2 tonos a Arturo en la cara, como si un foco se hubiera apagado. «Te vas a arrepentir», escupió, sin elegancia. «Las promesas no son cheques al portador», le cortó Paloma. «Son compromisos con nombres propios, y el tuyo está en números rojos». Bruno dio un paso atrás, ofreciendo espacio a la decisión ajena. Íñigo selló la última hoja y la guardó. Nerea sintió que un peso se recolocaba dentro del pecho, como si por fin hubiera encontrado la rendija por donde caer sin romperlo todo. «Arturo», dijo entonces, y su nombre en esa boca sonó ahora a veredicto. «Vamos a firmar. Aquí, ahora, con este eco y esta madera y esta luz como testigos». El hombre dudó, calculó otra vez, buscó salidas en las paredes y en las personas como quien busca una ventana en una habitación que sabe cerrada. Endureció la mandíbula. «No», pronunció, apostándolo todo a un monosílabo. Nerea no insistió. Alzó la barbilla apenas y miró a Íñigo. «Entonces procedemos por la vía que ya previmos», dijo. «Paloma, hazlo». Paloma sacó del bolso un sobre sellado. Lo sostuvo un segundo, lo suficiente para que el gesto cargara de significado todo lo que faltaba decir, y se lo entregó a Íñigo. Él asintió. Guardó el maletín con un movimiento eficiente y volvió a cerrar el cierre con un clic seco. «Queda iniciado el procedimiento», anunció. «Y en 48 horas, si no hay contestación, la rueda seguirá». Bruno respiró profundamente. Marina, con los hombros en su altura nueva, miró a Nerea con una expresión que no era gratitud simple, sino algo más complicado, una especie de pacto entre quienes han visto el mismo fuego desde extremos distintos de la hoguera. «Yo quiero decir algo», anunció entonces una voz al fondo, fina pero firme. Era la anciana de los labios en movimiento. Había caminado hasta el primer banco sin hacer ruido. «Hoy he visto muchas bodas falsas y muchas promesas cansadas, pero no muchas veces he visto a la verdad vestirse de ceremonia». Nadie respondió. No hacía falta. El aire, sin embargo, cambió otra vez. Un teléfono vibró en el bolsillo de Arturo con la insistencia de quien trae de afuera la realidad que ya nadie quiere atender. Miró la pantalla y la escondió con un gesto torpe, como si ocultar ese rectángulo pudiera detener lo que de todas formas iba a entrar. Nerea lo observó sin curiosidad. Paloma, con su sentido olfativo para las grietas, lo olió a distancia. «¿Algo que quieras compartir con la sala?», preguntó, con una media sonrisa que ahora sí parecía un filo. «Nada.
Mintió. Fue entonces cuando la puerta volvió a abrirse con un golpe que no fue viento. Entraron 2 agentes con paso firme y gesto cortés. Uno, una mujer morena de coleta alta, habló sin subir la voz, con esa autoridad transparente que no necesita volumen. «Señor Arturo Lamas, tiene usted que acompañarnos». El nombre cayó como un sello más, uno que no esperaba. Arturo rió, un sonido corto, incrédulo. «¿Perdón?», intentó. «¿Aquí? ¿Ahora?» «Aquí, ahora», repitió la agente. «Por una denuncia de coacciones y fraude presentada esta mañana». Miró un segundo a Nerea, luego a Paloma, sin nombrarlas. «Le recomendamos no oponerse». Nerea no lo había sabido. Paloma sí. La media sonrisa de antes se convirtió en línea recta. Íñigo guardó el maletín, sin hacer de ese gesto una declaración. Bruno se apartó para que el pasillo quedara limpio. Nerea dio un paso lateral y pareció salir por fin del cuadro en el que no quería estar. «Estoy ridículo», dijo Arturo, pero su voz ya no encontraba el centro. Uno de los agentes le hizo un gesto discreto hacia la salida. En ese segundo de transición, en ese borde entre 2 escenas, Nerea sintió, a pesar de todo, un temblor, no de miedo, de humanidad, de memoria de los días en que el mundo aún parecía uno solo. Arturo lo llamó suave. Él se volvió. Por un instante pareció el hombre que había sostenido con ella planos muy grandes sobre una mesa muy pequeña. «Yo te quise», dijo Nerea, «y hoy me quise a mí». La frase quedó flotando, sin aplausos. Los agentes se lo llevaron. La puerta volvió a aspirar el frío de la calle. La iglesia respiró de nuevo. Bruno miró a Marina. «¿Puedes caminar?», preguntó, como si esa pregunta simple contuviera todas las otras. Ella asintió. Íñigo se acercó a Nerea y apoyó una mano breve en su hombro, un gesto que no venía del notario, sino del hombre que llevaba en el bolsillo fotos de niñas con bicicletas. «Lo has hecho bien», dijo. Paloma cerró la carpeta azul. «Aún no ha terminado», advirtió sin dramatismo. «Pero a partir de ahora, aunque llegue ruido, vas a poder oírte». Nerea se sentó finalmente en el primer banco y al apoyarse sintió la pesadez y la levedad juntas. El altar, esa mesa donde tantas promesas se habían pronunciado mal, parecía un sitio distinto bajo la luz. Marina se acercó, esta vez sin velo que apartar. «Gracias», murmuró. «No por él, por mí». Miró hacia la puerta por donde se habían llevado a Arturo, «y por no convertirme en alguien que goza con la caída de otro». «Eso», dijo Nerea con una sonrisa mínima, «también se aprende». Entonces desde el atrio llegó un sonido que no era el de la calle, ni el de la iglesia, un eco hueco, metálico, y una voz distinta, áspera, preguntando por Nerea Salvatierra. La gente morena había vuelto sobre sus pasos, sola, con un sobre blanco en la mano. «Han dejado esto para usted», anunció. «Llegó mientras salíamos». Nerea recibió el sobre. No llevaba remitente, no llevaba logo de despacho, solo su nombre escrito con letra limpia. Rompió el borde con el pulgar. Dentro había una sola hoja, un escaneo en blanco y negro y una frase manuscrita al pie. Reconoció la firma antes de leer el contenido. El documento, en la cabecera, decía «Contrato de arras en piso en Chueca». Y la frase al pie con la letra de Arturo, escrita seguramente anoche, decía «Esto nos sacará a los 3 del barro». Nerea levantó la vista. Paloma ya estaba a su lado leyendo con el rabillo del ojo. Íñigo adelantó medio paso. Bruno observó en silencio. Marina contuvo el aire. «No sabía quién te esperaba en el altar», dijo Paloma, muy bajo. «Ahora sabemos quién quiso esperarte después». Nerea volvió a mirar el documento y notó sin necesidad de lupa lo que faltaba. La firma de Arturo estaba, la de un supuesto vendedor también. La de Nerea, no. Y sin embargo alguien había estampado un sello falso, burdo, queriendo pasar por verdadero. Alzó la hoja a la luz de la nave y en esa filigrana torpe descubrió el último hilo del que tirar. El papel tembló apenas en los dedos de Nerea, no por miedo, sino por esa vibración sutil del cuerpo cuando reconoce la pieza que faltaba. La filigrana del supuesto sello tenía sombras densas en los bordes, una tinta que no respiraba como respiran las tintas verdaderas. Íñigo no necesitó tocar el documento para saberlo. Lo miró por encima del hombro de Nerea y negó con la cabeza.
una negación acostumbrada a ver disfraces baratos. «Es burdo», dijo. «Un sello escaneado de otro documento. La tipografía del borde no coincide. Y mira», señaló con el gesto, «el relieve es inexistente». Paloma, a su lado, ya había sacado el móvil y estaba fotografiando sin prisa, con esa eficiencia que no borra el respeto por las formas. «¿A ras de qué?», preguntó, retórica. «El contrato está fechado hace 3 días. Chueca. El supuesto vendedor es una sociedad que no me suena. Y la cifra no es limpia». Bruno observaba desde medio metro más atrás, como quien reconoce que no le corresponde avanzar un paso más salvo que se lo pidan. Marina miraba la hoja con una mezcla de fascinación y desolación. Era como si por fin viera el andamiaje de una obra que ella creyó sólida y que ahora se le revelaba de cartón. «Esto», dijo Nerea con un deje de cansancio lúcido, «era el plan B, cuando el plan A consistía en hacerme desaparecer con cortesía. Y ahora el plan C consiste en salvar lo que se deje salvar y dejar caer lo que tiene que caer», resumió Paloma. «No hay heroísmos en el papeleo, Nerea. Hay paciencia». La anciana que había intervenido antes se sentó con un suspiro que tenía algo de final de acto. La iglesia siguió siendo iglesia, aunque allí dentro el mundo se hubiera recalculado. Íñigo extendió la mano y Nerea le entregó la hoja. La colocó junto a las otras y escribió un par de notas rápidas. No estaba construyendo un caso, estaba poniendo orden. «Voy a necesitar una copia de tu DNI, Nerea, para el expediente, y una declaración simple donde conste que no has firmado este documento, ni has autorizado a nadie a firmar por ti». «La hago ahora», respondió ella. «Paloma, redacta». «Hecho», dijo. Paloma ya agotando tinta digital con los pulgares. Y llamó a Clara. Levantó la vista para explicarse. «La responsable de cumplimiento de la sucursal donde Arturo juega a ser adulto. Si hay un movimiento raro, nos lo contará». Nerea asintió. Se permitió por primera vez en esa mañana larga mirar a Marina con atención completa, sin la interferencia del hombre alrededor del que giraban como satélites maleducados. La vio quitarse un alfiler del velo, luego otro, como si cada gesto fuese una renuncia a una mentira. «¿Quieres aire?», ofreció, señalando con la puerta lateral que daba al pequeño patio. «Solo aire». Marina dudó, miró a Bruno, y cuando él asintió, «Yo me quedo», aceptó. Salieron las dos hacia el claustro pequeño. El cielo, recortado entre muros, parecía una ventana más. El frío era más amable ahí, como si hubiera aprendido cortesía para colarse entre manos que ya habían tocado demasiada dureza. «No sabía que volvería a este sitio», admitió Marina, frotándose los brazos desnudos. «No a ninguna iglesia». «Yo no vine a pedirle nada a ningún santo», respondió Nerea. «Vine a pedirle una mesa a la que sentarnos sin mentiras». Marina sonrió con tristeza, como quien aprende a encontrar pertinente una frase que horas antes le habría parecido cursi. «Bruno era bueno», dijo con un hilo de voz. «No huí de él. Huí de lo que me miraba en el espejo cuando estaba a su lado. Pensé que si cambiaba de nombre y de hombre, cambiaría de historia. Y hoy me doy cuenta de que la historia venía conmigo como una maleta con ruedas. Las ruedas se atascan en las baldosas sueltas», dijo Nerea. «Y Madrid tiene muchas». Se rieron, apenas. Luego guardaron la risa como se guarda algo delicado en un bolsillo. «No quiero ser la villana en tu cuento», confesó Marina. «Ni siquiera la víctima». «Entonces no lo seas», dijo Nerea, sin tono de lección. «Ser otra cosa lleva trabajo, pero se puede». Volvieron al interior. Paloma ya tenía un correo enviado, otro pendiente, y la declaración de Nerea lista para firmar. Íñigo marcaba en su agenda, con letra apretada, la hora en que volverían a verse el lunes. Bruno había hecho con el ramo que Marina dejó en el banco una composición torpe y hermosa sobre la madera. Las flores, libres de cinta, se abrieron sin obligación. «Clara confirma», anunció Paloma, leyendo un mensaje entrante. «Cheque de arras ingresado anoche. Cuenta de Arturo, destinatario la sociedad fantasma que mencioné. No hay rastro de titularidad real». Levantó la mirada.
Íñigo, con el documento falso y esto, te firmo ya la denuncia complementaria. Adelante, dijo él. Y yo llamo a un compañero de guardia. Lo de antes habrá corrido por otra vía, pero esto se suma y rápido. Nerea firmó su declaración. La tinta dejó una N que siempre le había parecido adulta, incluso cuando era joven. Se sorprendió sintiendo gratitud por su yo de hace años, la que insistió en firmar capitulaciones, la que guardó copias, la que aprendió a distinguir entre desconfianza y autoprotección. ¿Y ahora?, preguntó, consciente de que esa pregunta no era queja, sino logística. Ahora comes y duermes una siesta, y por la tarde te duchas sin pensar. Y mañana eliges una planta nueva para el balcón. Y el lunes, a primera hora, vienes a mi despacho y hacemos la lista de cosas feas que hay que hacer. No suena épico, dijo Nerea. La épica deja heridas raras, contestó Paloma. Esto va de cicatrices limpias. Bruno, que había permanecido con una discreción impecable, se acercó entonces a Marina. ¿Quieres que te acerque a algún sitio? Donde prefieras. Ella sostuvo la mirada. Tardó unos segundos en fabricar las palabras adecuadas, no por miedo, sino por dignidad. Y cuando las tuvo, las dijo sin titubeos. Quiero ir a ver a mi madre. Y después, si te parece, a contarte sin atrezos lo que no te conté, si aún te importa. Bruno asintió. No fue un sí que prometiera nada más allá de ese trayecto. Fue, sin embargo, un sí limpio. Nerea los vio salir. No sintió celos de ninguna historia que pudiera empezar lejos de la suya. Sintió, en cambio, el espacio despejado de una casa que por fin se quita muebles prestados. La iglesia, lentamente, recuperó su respiración. Un organista probó 3 notas. Alguien encendió una vela con indecisión. La anciana regresó a su banco, ahora sí, en paz con sus labios. Íñigo se despidió con un «hasta el lunes» que sabía a cita de médico que no asusta. Paloma abrazó a Nerea, un abrazo estrecho, de costillas agradecidas. «No te vayas a casa sola», recomendó. «Te acompaño a comer algo». «Sí», aceptó Nerea, «pero antes voy a escribirle un mensaje a Arturo. No para consolarlo, ni para herirlo, para cerrar lo que yo tengo que cerrar». Se sentó en un banco lateral, sacó el móvil y tecleó despacio, como quien compone una partitura que no quiere desafinar. «Firmaré todo lo que haga falta sin ruido. No me busques para negociar lo que perdiste. Búscate para entender por qué lo perdiste. Te deseo salud». No pulsó enviar aún. Miró la frase, le quitó un adjetivo, dejó la osamenta limpia. Entonces, sí, envió. Al salir, el sol se había plantado de lleno en la calle Hortaleza. La gente caminaba con los abrigos abiertos. Un hombre vendía castañas. Un perro dormía con el hocico dentro de su propia cola. Paloma señaló una barra de bar donde prometían callos a la madrileña y cocido los sábados. «No soy de cocidos en días de drama», bromeó Nerea, «pero hoy quizá toque». Se sentaron junto a la ventana. Pidieron 2 platos que humeaban como si la comida también respirara. Nerea descubrió de pronto que tenía hambre, buena hambre. Comieron sin prisa, hablando de cosas que no eran de abogados ni de contratos, de una exposición que quería montar, de un edificio viejo que estaban rehabilitando en Lavapiés, de una novela que Paloma no había terminado. Entre bocado y bocado, la vida se fue recolocando con su música modesta. Antes de despedirse, Paloma le dejó un sobre en la mesa. «Es tu copia de todo», dijo. «Lo físico a veces da paz». Nerea lo guardó en el bolso como quien guarda un talismán que no necesita milagros. Subió a casa caminando despacio. Abrió la puerta y el silencio del piso fue otro. Quitó la chaqueta, se soltó el pelo, se quedó en camiseta y calcetines. Lavó 2 vasos, guardó el ramo que había quedado en el salón en un jarrón con agua. Se permitió pensar que las flores, aun después de haber integrado una escena inverosímil, seguían siendo flores. Durmió una siesta de 20 minutos. Se despertó sin ansiedad. Se duchó, puso música suave, abrió a portátil en el estudio.
Tenía un concurso de ideas pendiente para un centro cultural en Vallecas. Abrió la carpeta. Le sorprendió la nitidez con lo que los planos se le ofrecieron, sin fantasma alrededor. Trazó una línea, luego otra. Cada línea era un sí a otra cosa. El domingo por la mañana bajó a comprar plantas. Eligió 3. Un romero, por su memoria de patios, una lavanda, por su manera de perfumar sin exigir, y una hiedra, por su paciencia para trepar sin ruido. En la fila, una mujer de su edad le preguntó si sabía cómo cuidar la lavanda en invierno. Nerea le respondió con lo que sabía, poco. Y sonrieron. Era domingo y nadie les pedía ser heroínas. El lunes llevó los papeles a Paloma. También entró en la notaría de Íñigo, pasó la página donde había que pasarla, puso su firma donde tenía que estar. Clara, la responsable de cumplimiento, confirmó movimientos, bloqueó cuentas, abrió diligencias. Los días se sucedieron sin épica y con disciplina. Una tarde Bruno la llamó, no para hablar de Marina, aclaró, para hacerte una pregunta de trabajo. Mi hermano dirige una asociación en Tetuán y necesitan ayuda para transformar un local en algo que no parezca un local. Me hablaron de ti en el barrio. ¿Te interesa? Nerea sonrió. Claro, dijo, me interesan los sitios que quieren parecer lo que son. Colgó y por un instante pensó en la mañana de la iglesia como quien recuerda una película muy bien actuada. Seguía teniendo escenas brillantes, pero ya no dolían la piel. Esa noche se sentó frente a la ventana con una taza de tisana y el sobre de Paloma en la mesa. Se permitió abrirlo otra vez. Tocó los documentos, no con la ansiedad de quien comprueba, sino con el afecto de quien entiende. Miró su firma, la de Íñigo, los sellos verdaderos. Miró la jalta del otro sello en aquel contrato falso, la burla torpe del que cree que un dibujo sustituye a una huella. Sonrió. El mensaje de Arturo llegó al día siguiente. No contenía insultos ni súplicas, solo una frase deshilachada. Lo siento, no sé quién soy sin el aplauso. Nerea escribió, apréndelo sin público. Y no envió nada más. Pasaron semanas. El procedimiento siguió su curso, con su lenguaje poco cinematográfico. El piso de Chueca, fantasma, nunca fue suyo. El de Luchana siguió siéndolo. La relación con el silencio mejoró. La música en la cocina volvió a sonar como si nunca hubiera dejado de sonar, pero con una gratitud nueva. Una tarde de domingo, mientras trasplantaba la lavanda, oyó pasos conocidos en la escalera. No los de Arturo, los de Paloma. Abrió. «Vengo a presumir de algo que no me pertenece», anunció, levantando una carpeta distinta. «Me han ofrecido ser socia en el despacho». Sonrió. La carta menciona, entre otros casos, un sábado en San Antón, donde la ley se vistió de ceremonia sin perder el decoro. «Era un buen vestido», bromeó Nerea. «Lo es», confirmó Paloma, «y no es fácil que te quede bien a la primera». Brindaron con agua. Le supo algo mejor. Esa noche Nerea, sentada en el balcón con un jersey grueso y calcetines, vio cómo la hiedra empezaba a buscar tímidamente su pared. El romero, terco, ofrecía olor a poco que lo tocaran. La lavanda parecía quieta y, sin embargo, estaba encontrando sitio. Pensó, sin prisa, en los altares, en sus promesas, en la música con la que a veces se disfrazan. Pensó en la puerta del sábado, en el vestido crema atravesando un umbral ajeno, en la mesa de madera como un horizonte bajo el que caben las palabras verdaderas. Pensó sobre todo en sí misma, no como víctima ni como heroína, Paloma tenía razón, sino como alguien que aprendió a hacerse cargo de su parte con decoro. Le escribió a Bruno para saber cómo le iba a Marina. Él respondió con 2 voces. Con su madre bien, con ella despacio. Nerea contestó con un pulgar hacia arriba y una frase. Despacito es un ritmo. Se fue a dormir temprano. A la mañana siguiente, el sol abrió la calle. Nerea se puso un abrigo claro, recogió el pelo y salió con una carpeta bajo el brazo.
Tenía una primera reunión en Tetuán, luego otra en Vallecas, luego un café con un galerista. Al cerrar la puerta, miró por un segundo la consola donde, semanas atrás, había dejado una taza cuando sonó el portero automático. La taza estaba limpia y en su sitio. La vida también. Bajó las escaleras. En el relleno del primero, una anciana mayor luchaba con unas bolsas. Nerea la ayudó sin pompa. En la calle, el panadero la saludó por su nombre. El aire olía a harina y a principio. Y caminó, no hacia un altar, sino a una mesa de trabajo, que a veces era lo mismo, sin disfraz. El martes amaneció con un cielo de un azul sin adornos, de esos que parecían recién fregados. Nerea se ajustó al abrigo claro, metió la carpeta en el bolso y bajó a Tetuán caminando, probándose la ciudad con un paso nuevo. El local de la asociación estaba en una esquina que olía a pan y a cemento fresco. Tenía un rótulo antiguo de ferretería y una persiana que chirrió como una garganta vieja cuando Bruno la levantó desde dentro. «Llegas puntual», dijo él, con esa media sonrisa que no comprometía nada más allá del saludo. «Pasa, te presento a los ceros sin épica». Adentro, 3 mujeres movían sillas con destreza de coreógrafas y 2 chicos pintaban una pared con rodillos que dejaban franjas delgadas de blanco. Una niña en chándal hacía los deberes en una mesa improvisada con caballetes. Nerea paseó la mirada por ese caos amable y tomó aire como si aspirara en la posibilidad de algo. Dejó la carpeta, sacó el cuaderno de croquis y empezó la liturgia de su oficio. Medir con los ojos, palpar los rincones, preguntar por las humedades y los enchufes. «Queremos un sitio que no huela a favor», dijo una de las mujeres, con voz de mando dulce, «ni a limosna. Un sitio que invite a quedarse y a devolver. Eso se hace con luz, con materiales que no hacen ruido y con una mesa larga que no imponga. Y con una puerta que no parezca examen». Tomó notas de lo que ya estaba claro y de lo que aún no tenía nombre. Bruno le acercó un café en vaso de papel y, sin solemnidad, le contó que la asociación trabajaba con familias que no encajaban en ningún formulario. «La burocracia las deja fuera», dijo. «Nosotros las ponemos dentro del salón, aunque sea un salón con goteras». «Las goteras se pueden arreglar», replicó Nerea. «Lo otro también, pero tarda». A media mañana, Paloma escribió: «Juzgado de Plaza de Castilla. Visto bueno del fiscal. Medidas cautelares concedidas en parte. Congeladas las cuentas a nombre de Arturo. La sociedad fantasma en investigación. Te paso la fecha de la comparecencia». Nerea leyó el mensaje con el pulso estable, como quien recibe un parte meteorológico que confirma que habrá lluvia, pero no tormenta eléctrica. La comparecencia sería el jueves siguiente. Sintió gratitud por los días intermedios. La vida, mientras tanto, aún podía hacer su trabajo. Marina llegó al local poco antes del mediodía. Iba sin velo, con un abrigo sencillo y el pelo recogido en una coleta alta que denunciaba honestidad sin adornos. Traía bajo el brazo un tóper con tortilla. «No vengo a pedir perdón», anunció, sosteniendo la mirada de Nerea. «Vengo a traer comida y a preguntar si puedo barrer». «Barre, y quédate a comer si te apetece». Barrió sin teatralidad, como quien hace lo que sabe hacer, sin convertirlo en promesa. Bruno le señaló un cubo, un recogedor, y ella sintió como si acabaran de ofrecerle una tarea que valía algo. A la hora de comer hicieron un círculo breve en el suelo, con platos en las rodillas. La tortilla de Marina estaba buena de verdad. Rieron por lo bajo de chistes que no necesitaban explicar a nadie. «Mi madre quiere verme», dijo Marina de pronto, sin melodrama. «Voy esta tarde. Sé que no solucionará 28 años de silencio en una visita, pero voy a empezar». «Empieza», animó Nerea. «Es lo único que se puede hacer sin engañarse». A las 4, la vida se dispuso en su orden. Nerea volvió a su estudio para dibujar el primer croquis. Paloma envió documentos al juzgado, Bruno coordinó voluntarios, Marina se subió a un autobús hacia Vallecas con una bolsa de mandarinas. El mensaje de Clara, la responsable de cumplimiento, llegó a las 6:30. Intento de transferencia. Mismo patrón de la sociedad fantasma. Bloqueada. Mañana me acerco a verte y te cuento. Nerea le respondió con un gracias que por una vez tenía el peso de un abrazo. Esa noche durmió sin sobresaltos. El miércoles amaneció despacio y siguió su calendario. Clara apareció en el estudio a media mañana con un abrigo oscuro y una carpeta que olía a decisiones. «No te voy a abrumar», dijo abriendo el dossier. «Lo importante, encontramos movimientos que conectan a la sociedad fantasma con un despacho de costa.
que ya tiene advertencias del Banco de España. Hay un par de nombres propios, no son grandes tiburones, son depredadores de acera. ¿Pueden tocar algo mío?, preguntó Nerea. No, porque lo hiciste bien, respondió Clara sin adorno. Las capitulaciones y la titularidad limpia te blindan lo esencial, pero intentarán una última maniobra, cargar la propiedad con una deuda fabricada. Lo intentarán en el registro con un apoderado y un sello fácil. No llegarán a tiempo, dijo Nerea. No si te mantienes cerca, le recomendó. Y si no les das una esquina por donde colarse. Esa tarde Nerea cerró temprano el portátil y se permitió un paseo largo hasta la plaza de Olavide. El sol bajo le calentó las manos. Llevó pan a casa, cortó un tomate, se preparó una cena simple. Pensó, sin drama, en Arturo, en su capacidad para inventarse música donde solo había ruido. Pensó en sí misma, en lo poco que había dicho de más en aquellos años. Sonrió a la hambre buena que le había vuelto. El jueves, Plaza de Castilla mezclaba su brutalismo judicial con los abrigos apurados. Los pasillos olían a café barato y a papel impaciente. Paloma y Nerea ocuparon 2 sillas a la orilla de un río de gente que iba y venía con su dosis de miedo y costumbre. Íñigo llegó con maletín y bufanda. El funcionario de guardia, con un gesto que no era hosco ni amable, los llamó a una secretaria que parecía conocer de memoria la letanía de sus días. «Señora Salvatierra», anunció, «van a pasar». Arturo apareció en el pasillo como un actor que entra a escena tarde pero aún confía en el carisma. Llevaba traje pero no invencible. Su sonrisa estaba en huelga. Cuando sus ojos encontraron a Nerea, hicieron un gesto que ya no era cálculo, era instinto de supervivencia. «Podemos hablar», propuso, caminando 2 pasos, sin acercarse lo suficiente para que Paloma tuviera que interponerse. «A solas». «No», respondió Nerea. «Ya hablamos donde hay sillas y lápices que apuntan». La comparecencia fue breve, como lo son casi todos los trámites que afuera suenan épicos. Nerea declaró con concisión: fecha, hora, documento falso, movimientos bancarios, promesas dichas en su nombre sin su nombre. No buscó adjetivos. Paloma miró el techo de vez en cuando, no pidiendo milagros, solo aire. Íñigo aportó su pericia con la serenidad de un artesano cuya pieza encaja. Al salir, Arturo la esperó 1 metro más allá de la puerta. «No sé pedir perdón delante de otros», admitió como si fuese una confidencia valiosa. «No sé pedirlo. Punto». «Aprende», dijo Nerea, «o aprende a vivir con haber perdido cosas que no te pertenecían». Entonces ocurrió la clase de sobresalto que el día había estado callando. Un mensajero se plantó frente a Paloma con un sobre color marfil. Lo traía para Nerea. No era citación ni propaganda. Tenía un lazo delgado que hacía pensar en una elegancia importada. Lo abrió con la calma de quien ya no se asusta de sobres. Dentro, sobre cartulina gruesa, leyó: «Ceremonia íntima, sábado, 12 del mediodía. Ermita de San Blas, Toledo. Se ruega puntualidad. Habrá lectura y firma. Traiga consigo cualquier documento que desee entregar. A». «¿Ah?», repitió Paloma, como si la letra sola pudiera revelar un mundo. Arturo enrojeció con una velocidad que delataba un plan descubierto. «No es lo que parece», apresuró. «Nunca», replicó Paloma. «Contigo nunca es lo que parece». Nerea volvió a leer la tarjeta. No era una invitación de boda al uso, era algo peor, un espectáculo privado con mesa y papel. Íñigo, que había leído por encima, tragó un suspiro. «Querrá forzar un acuerdo con testigos y fotos», diagnosticó. «O un acto notarial fuera de notaría que pretende solemne para ablandar. O querrá lavar dinero con vino y fotos antiguas», añadió Paloma. «Voy a ir», dijo Nerea. «No vas a ir sola», añadió Paloma antes de que hiciera falta pedírselo. «Íñigo, ¿puedes?» «Puedo», respondió él. «Y me lleva un compañero que lleva a Toledo en las venas». Durante el viernes, la vida se preparó para el sábado sin espavientos. Nerea trabajó en los planos por la mañana, almorzó con Bruno en el local,
Escuchó a Marina contar cómo su madre había llorado y luego había puesto una olla de caldo, como si la sopa fuera el idioma en que se dicen las cosas que no encuentran palabras. ¿Vas a Tolelo?, preguntó Marina, con ese tono de quien ya ha aprendido a detectar las trampas desde la puerta. Voy, dijo Nerea, pero no me llevan. El sábado amaneció con la claridad difícil de los días fríos. Tomaron un coche a las 9, Paloma adelante, Íñigo detrás con una carpeta, Nerea junto a la ventanilla mirando cómo la ciudad se volvía campo y el campo se hacía una llanura que aprendía a ser invierno. La ermita de San Blas estaba al borde de un camino, pintada de blanco, humilde y antigua, con un campanil que parecía un dedo que pedía silencio. Había coches aparcados con orden suficiente como para delatar que aquello no era improvisado. Un servicio de catering disponía copas sobre una mesa alta. 2 hombres con abrigo largo conversaban sin prisa. Una mujer revisaba su lista de invitados como si supiera leer en las caras. «Es una liturgia», comentó Paloma, «aunque no sepan qué misa están oficiando». Entraron. El interior olía a cal viva y madera. El altar era una mesa sencilla con mantel de lino. No había flores en exceso. Había, sí, un atril, una pluma estilográfica como un fetiche y un cuaderno grueso. Una iluminación cálida que halagaba las sombras. Un hombre de mediana edad, con traje oscuro y ojos acuosos, estaba de pie junto al atril. «Víctor Esteban», susurró Íñigo. Nombre de uno de los administradores que Clara rastreó. Arturo apareció de la sacristía como si fuese su casa de verano. Tenía la camisa planchada con esmero y el gesto de quien ha logrado convencer al espejo de que lo reflote. Al ver a Nerea, se acercó con pasos de diplomático, ni rápidos ni lentos, como si la velocidad hubiera sido asesorada por alguien que había leído manuales. «Gracias por venir», dijo. «No soy tan idiota». «Discrepo de ambas cosas», replicó Paloma con una sonrisa corta. «Hay un acto», continuó, eligiendo cada sílaba. «Quiero cerrar esto con decoro, delante de quienes importan». «¿Quiénes importan?», preguntó Nerea, mirando alrededor. «Socios, familiares lejanos, un par de amistades que habían sobrevivido a base de no preguntar. Los que nos vieron empezar y los que nos verán terminar». Nerea no respondió. Miró a Íñigo. «Estoy», dijo, sin levantar la voz. La mujer de la lista de invitados dio una palmada suave. El murmullo se ordenó solo. Víctor Esteban carraspeó. «Señoras, señores», dijo, «agradecemos su presencia en esta mañana que pide claridad. Hoy se firmará un acuerdo que honra la verdad y la buena fe». «Mentira número 1», susurró Paloma, solo para Nerea. El cuaderno sobre el altar era en realidad un álbum de fotos. Víctor lo abrió por la primera página y mostró una imagen. Nerea y Arturo, hace 6 años, sosteniendo un plano enorme sobre una mesa ridículamente pequeña. La sala oprimió una exclamación. Nerea se vio a sí misma en esa foto, con el pelo más largo y la piel más ingenua, y no sintió nostalgia, sintió precisión. Así había sido. Víctor pasó hojas. El relato quiso convertirse en una misa de vida compartida, una catequesis de anécdotas, y Nerea comprendió de pronto la estética del acto. Embellecer el piso resbaladizo para que cualquiera que cruzara cayera con elegancia. No cayó. «Vamos al papel», dijo en voz alta, como si dijera, «vamos al grano». Víctor obedeció. Colocó sobre la mesa un documento con tapa azul. Arturo lo miró con orgullo ajeno, como si ese papel fuese una catedral que él había mandado construir. «Acuerdo amistoso de liquidación y compensación», leyó Víctor. «Partes: Nerea Salvatierra y Arturo Lamas. Reconocimiento de aportaciones morales y quit». «Para», ordenó Paloma. «Ya». Se hizo un silencio que no dependió de nadie. Donde dice quit, señaló Paloma, falta una A. Donde dice reconocimiento, hay una coma colgando. Donde debería decir no novación, hay una fórmula que permite volver a discutir todo dentro de un mes. Y, aquí, tocó con la uña, aparece el nombre de una sociedad como depositaria. Víctor Esteban, administrador. Víctor no se ruborizó, no era ese tipo de jugador. Sonrió con educación, como si le hubieran preguntado por el clima en abril. Los tecnicismos abruman,
dijo, pero el espíritu es claro. El espíritu no firma, replicó Íñigo. El papel sí. Arturo, cercado por una corrección que había intentado evitar con ambiente, miró a Nerea con un resto de orgullo que ya no sabía dónde poner. Es un buen acuerdo, insistió. Te reconocemos. Yo no necesito que tú me reconozcas. Ya me reconoce el registro, mi trabajo, y la gente que puede mirar a los ojos sin ensayar. Alguien en el fondo carraspeó. Otra persona dejó una copa en una bandeja con un tintineo delgado. El acto estaba a punto de naufragar en su propia puesta en escena. Arturo hizo un gesto con la mano, como si pudiera enderezar el mar con un abanico. Entonces, dijo, apostando la voz a una carta última, firmemos delante de los demás que no nos debemos nada más. Firmemos, aceptó Nerea, pero no tu texto. Miró a Paloma. Paloma ya tenía una carpeta. Sacó 2 hojas. Eran limpias, con márgenes generosos y términos que no pretendían ser poesía. Disolución de cualquier obligación moral convertida en chantaje. Renuncia mutua a utilizar fotografías, episodios o contactos del otro para beneficio propio. Reconocimiento de la separación de bienes. No existencia de deudas cruzadas y, levantó la vista, renuncia a cualquier acto público en el que se invoque la historia compartida para negociar mejor. Eso es una sátira, bufó Víctor. Es un acuerdo digno, corrigió Íñigo. Y si no se firma, nos vamos a comer un cocido y que cada cual se lleve sus flores a su altar. Arturo miró a su alrededor. Buscó complicidad en caras que solo ofrecían curiosidad. Miró a Víctor. Víctor se encogió de hombros. Tal vez porque era inocente, tal vez porque ya había aprendido a no mover los músculos faciales, salvo por un salario alto. Vale, dijo. Firmo. Nadie aplaudió. Íñigo, discreto, colocó una pluma que sí escribía con tinta de verdad. Arturo firmó donde debía. Nerea firmó donde correspondía. Paloma guardó el original como quien guarda una brújula. La puerta de la ermita se abrió y dejó entrar un golpe de aire helado, de esos que producen lágrimas involuntarias. Y con el aire, la silueta de alguien que Nerea no esperaba allí. Bruno. Llegaba con la respiración alta, los ojos encendidos. Caminó por el pasillo con decisión y se detuvo junto al altar de lino, como quien ha venido a decir algo que ya no puede esperar. Perdona, dijo, mirándola a ella, no a Arturo. Sé que este no es mi sitio, pero me llamó Marina. El corazón de Nerea dio un salto seco, un reflejo de alarma que enseguida aprendió de qué iba. ¿Qué pasó?, preguntó, ya de pie, el abrigo en la mano como si lo fuera a necesitar para correr. Bruno tragó saliva. No era un mensajero de tragedias, pero traía una. Han intentado entrar en tu piso, dijo. Un hombre y una mujer. Llevaban un papel con sello. La vecina del tercero les dijo que tú no estabas. La portera llamó a la policía. Salieron corriendo. Marina estaba allí. Venía a devolverte un juego de llaves que tú ni sabías que tenías duplicado a tu nombre en el local. La policía quiere hablar contigo. Por un segundo todo lo que estaba en la mesa dejó de existir. El documento, la estilográfica, el cuaderno, las copas, los socios, el invierno. Solo quedó la imagen de su puerta, su cerradura, su casa con el olor reciente de lavanda y romero. Nerea miró a Arturo. Él frunció el ceño genuinamente sorprendido, o con una imitación perfecta del estupor. Miró a Víctor. Víctor no se inmutó, tal vez porque era inocente, tal vez porque ya había aprendido a no mover los músculos faciales salvo por un salario alto. Nos vamos, dijo Paloma, recogiendo la carpeta. Ahora. Voy contigo, añadió Íñigo. Voy delante, dijo Bruno. Marina te espera abajo. Nerea asintió. Caminó hacia la puerta de la ermita con una rapidez que no parecía correr, con el abrigo aún en la mano, con la respiración ajustando la música del cuerpo a una nueva escena. Cruzó el umbral y el frío la abofeteó con una honestidad que agradeció. Detrás, los murmullos se deshicieron en una nube. El ritual que habían querido construir se quedó sin protagonista. Subieron al coche en silencio. La carretera hacia Madrid se tendió como una cuerda tensada entre 2 postes. Paloma hizo 2 llamadas, a la portera, a la comisaría de la zona. Íñigo escribió un mensaje que no necesitaba ser brillante, tenía que ser urgente. Bruno, delante, conducía con las manos firmes. ¿Traían un sello?, preguntó Nerea, más para ordenar su propia cabeza que para exigir una respuesta que ya conocía. La portera dijo que sí,
contestó Paloma, y que aseguraban venir a colocar una nota marginal en tu título, lo cual es un disparate con ruedas, pero suena técnico si no sabes de qué va. No les salió, dijo Íñigo, pero alguien ha decidido que lo intentará por todas las puertas, la del altar, la del banco, la de tu casa. Pues tendrá que aprender a tocar el timbre, respondió Nerea, y a esperar. Llegaron a Luchana en menos tiempo del que calculaban. Marina los esperaba en la acera, de pie, con las manos en los bolsillos del abrigo y la cara que se pone quien ha decidido no llorar para no estorbar. «Estaba de camino a dejarte esto», dijo, sacando de su bolso un llavero con una placa diminuta con el nombre de Nerea. «Lo encontré en una bolsa de Arturo en el local. Son tuyas, no sé por qué estaban allí». La portera se acercó a toda prisa, con el pelo fuera de la coleta y la respiración en guerra. «Eran dos», relató, «uno alto, con barba clavada, y una chica rubia de flequillo mal cortado. Dijeron que venían de un registro y que traían orden. Yo les dije que la orden se la enseñaran a su madre. Llamé a la poli, bajó Ana, la del tercero. Se fueron, pero antes el alto me miró como se mira el azulejo que se sabe suelto». «Gracias», dijo Nerea, por mirarles de frente. Subieron las escaleras. La cerradura estaba intacta, el felpudo en su sitio. Dentro, el aire guardaba la temperatura templada del piso que sabe regresar sin escándalo. Nerea recorrió con la vista su propia casa como si la estuviera viendo con ojos prestados. La consola, la taza, el jarrón con flores ya infladas, los libros, el balcón. Todo era suyo, no porque lo dijera un papel, sino porque lo habían dicho sus manos durante años. El timbre sonó. Paloma miró por la mirilla y abrió. La gente morena de coleta alta estaba allí, con una libreta en la mano. «Venimos a tomar declaración y a revisar las cámaras del portal». Se sentaron en la mesa de la cocina. La gente tomó nota con letra que sabía quedarse sin adornos. Nerea habló sin temblor. Paloma complementó con precisión. Íñigo aportó tecnicismos cuando hicieron falta y los dejó en el borde de la mesa cuando sobraban. Bruno y Marina se quedaron en el salón, en silencio, observando la ciudad desde el balcón como si miraran el mar. La gente cerró la libreta. «Hay una cosa más», dijo. «El hombre del sello fácil, el tal Víctor, se ha saltado una orden de investigación. Lo sé porque ahora mismo mis compañeros están en camino a la ermita». «No le quedará sitio para esconderse detrás de una mesa», dijo Paloma. «A veces el altar es una trampa para el oficiante», replicó la gente con una media sonrisa. «Les aviso cuando tenga algo». Se fue. Atardecía. La luz entró por el balcón y se instaló en las paredes con una docilidad que parecía nueva. Bruno y Marina se acercaron a la cocina. «Me quedo a hacer cena», dijo, «si no te molesta». «Quédate», respondió Nevia. «Hoy no me molestan las manos en mi casa». Cortaron pan, calentaron sopa, pusieron la mesa con platos sin juego y vasos desparejados. Comieron los cuatro sin necesidad de llenar los huecos con palabras. A mitad de la sopa, el móvil de Nerea vibró. Era Clara. «Víctor detenido, documento incautado. Mañana te cuento en persona». Nerea enseñó la pantalla a Paloma. «El altar se quedó sin protagonista», dijo Paloma dando por zanjado el capítulo. La noche avanzó con la serenidad de los días que sueltan una cuerda tensa al final. Nerea lavó 2 platos y dejó otros 2 en remojo. Abrió la ventana para que la cocina respirara. «Voy a dormir bien», anunció, «más para sí que para los otros. Mañana hacemos la lista, y pasado empezamos el local de Tetuán en serio. Y el lunes, si te parece, vienes a ver el patio trasero. Tiene una luz rara que creo que te va a gustar». «Iré», confirmó Nerea. «Me gustan las luces raras». Se despidieron en la puerta con abrazos breves. Marina se quedó un segundo más como si quisiera decir algo que finalmente no necesitó decir. «No sabía quién me esperaba en el altar cuando toqué tu portero. Hoy sé quién me espera cuando toco una puerta. Yo». «Es un buen principio», dijo Nerea. Cerró. Se apoyó un segundo en la madera, no por cansancio, sino por afirmación. Caminó hacia el estudio, cerró el portátil, apagó la luz y volvió al salón. Antes de irse a la cama, miró el jarrón con las flores y reparó en un detalle que había pasado por alto. Entre las flores una pequeña tarjeta sin firma se había deslizado. La sacó. Era un recorte de una foto vieja pegado a un trozo de cartulina. En el reverso, con letra apretada, había una frase.
La próxima vez no tocarán el timbre. El frío que le recorrió la espalda no fue de invierno, fue de precisión. Miró la tarjeta por un segundo largo, la colocó dentro de un sobre, la cerró y escribió encima: para la gente de coleta alta. Mañana, se dijo en voz baja, mañana seguimos. Y apagó la luz, con la certeza de que el descanso también podía ser un acto de resistencia. Nerea amaneció con el sobre preparado sobre la mesilla. No soñó con la frase que alguien había escrito en la tarjeta: la próxima vez no tocarán el timbre, pero el cuerpo la recordó al abrir los ojos. Se vistió sin prisa. Eligió un jersey de lana gruesa, el abrigo claro y una bufanda que olía a lavanda sin pedir protagonismo. Puso el sobre en el bolso, escribió un mensaje a Paloma: voy a comisaría, otro a la gente de coleta alta: tengo algo para usted, y bajó los escalones con ese modo de bajar que no era huida ni ceremonia, era despliegue. La comisaría olía a café de máquina y a papel húmedo. La agente la recibió junto a una mesa pequeña con 2 sillas de metal y una planta que hacía lo posible por sobrevivir. Nerea le entregó el sobre. La policía lo abrió con una espátula, colocó la tarjeta dentro de una funda transparente y la fotografió sobre un folio con cuadrícula. La letra es de imprenta imitada, observó, y el recorte viene de una revista vieja. Vamos a pedir cámaras de la zona del portal, pero esto apunta a alguien cercano, no por cercanía afectiva, cercano a tus rutinas. Entonces ya no es cercano, respondió Nerea. La gente anotó la frase con una media sonrisa que no disipó la tensión. Habló por teléfono, dio instrucciones cortas y al colgar hizo un gesto hacia una silla más blanda que parecía reservada para noticias duras. Víctor Esteban declaró anoche, informó. Confirmó parte del montaje de la sociedad. No canta a coro, pero afinó lo suficiente para darnos nombres. Falta el enlace con el registro, un apoderado que juega a imitar el lenguaje de los sellos, y la chica rubia. Hoy intentarán moverse rápido. Yo también, dijo Nerea. Salió a la calle y dejó que el frío le aplanara el primer sobresalto del día. Escribió a Íñigo. Él respondió que a las 11 pasaría por su estudio para coordinar. Paloma puso un voy, que en realidad significaba ya estoy en la porta. A las 11 menos 5, con el primer café aún tibio sobre la mesa de dibujo, Nerea vio entrar al notario con bufanda y a la abogada con el pelo recogido a toda prisa. Van a ir al registro de la propiedad, anunció Paloma. No porque puedan colocar nada, sino porque quieren que parezca que pueden. Si convencen a la portera de la burocracia, te quitan una mañana y te llenan de miedo. Pues vamos a estar allí, concluyó Nerea. Subieron a un taxi. Plaza del Rey lo recibió con su elegante indiferencia. El edificio del registro no tenía nada de amenazante, al contrario, su fachada decía rutina, como quien dice la cama hecha. Dentro, sin embargo, la rutina podía volverse un arma si uno sabía en qué esquino poner la urgencia. El vestíbulo estaba lleno de personas con carpetas sombreadas por dedos nerviosos. Un conserje, con cara de árbol viejo, vigilaba la cola que se encogía y estiraba como un acordeón tenue. Al mostrador 3, indicó Íñigo. Allí suelen aterrizar los apoderados improvisados. No hubo que esperar mucho. El hombre de barba clavada apareció con una carpeta negra y el codo puntiagudo que abría paso sin empujar. A su lado, una rubia de flequillo reciente masticaba chicle con impaciencia mal disimulada. Presentaron un papel que parecía recién planchado. La funcionaria lo miró intentando no bostezar y preguntó: ¿Nota marginal de qué? De afección real por aval impago, dijo el hombre con una seguridad que apestaba a instrucción repetida. El señor Lamas es garantista. El señor Lamas no es titular de la finca, replicó Nerea, a 2 pasos, con una voz que no hubo que forzar. Ni ha sido. La funcionaria la miró el papel, miró a Íñigo que ya había sacado del portadocumentos la escritura de propiedad. Al reconocer el sello, casi se enderezó sola. Un momento, por favor, pidió y subrayó las palabras con un timbre. La gente de coleta alta entró en el vestíbulo como si fuera su propia casa, flanqueada por un compañero con una mirada que había visto ya demasiados papeles mal hechos. Tomó el documento de las manos del hombre de barba, no con brusquedad, pero sí con esa firmeza que no admite teatro, y lo miró un segundo que fue suficiente. Detenidos, dijo casi sin levantar la voz, por falsedad documental e intento de estafa. La rubia de flequillo parpadeó incrédula. El hombre intentó una sonrisa que no encontró público. La sala entera se reforzó en silencio. La burocracia, que en los días malos parecía una maraña, ese día parecía un guante que, por una vez, se ajustaba a la mano.
Gracias por venir, dijo la agente a Nerea, como si se tratara de una invitación a un acto que había salido bien. Esto cierra la esquina por la que querían colarse. Las esquinas se barren, contestó Nerea. La llevaron a una mesa auxiliar, firmó una diligencia, dejó constancia de la tarjeta amenazante y se marchó con Íñigo y Paloma en un silencio de alivio que no fue euforia. Afuera, el sol parecía escribir una tregua sobre la acera. «Hay un acto que te propongo», dijo Íñigo de pronto, «no ceremonioso, de higiene. Dime». Cambiar la cerradura. Se miraron, y lo que podría haber sido una broma iba en serio. No por miedo, por mensaje. «Lo hago hoy». Ese mismo mediodía, un cerrajero con manos pequeñas y paciencia de relojero le enseñó a una Nerea calmada cómo una llave humilde podía convertirse en nueva frontera. La portera observó con los brazos cruzados y soltó un «así me gusta», que sonó a vítores discretos. Antes de que el hombre se fuera, Nerea encalmó un juego extra para el local de Tetuán, solo por previsión, no por fantasmas, y guardó sus copias en un cajón que ni siquiera a ella le gustaba abrir. El fin de semana trajo una paz rara, llena de tareas pequeñas. El sábado por la mañana, Nerea y Bruno se encontraron en la ferretería del barrio para comprar tornillos, tacos, pintura antimoho y una lámpara de papel que parecía una luna educada. Marina se unió unos minutos después, con una bolsa de pan aún caliente y una sonrisa tímida que ya no era máscara, sino músculo en recuperación. Pintaron el local con brochas lentas, escucharon una lista de reproducción que iba de Chabela a Silvio sin pedir perdón por la mezcla, y almorzaron en el suelo como si fueran 15 años menos jóvenes y 5 años más sabios. «Tu madre te manda caldo», anunció Marina, sosteniendo un tupper como si fuese una medalla. «Dice que los caldos reparan grietas que los papeles no ven». «Tienes razón», admitió Nerea. El domingo, con las paredes secas, Nerea trazó en una libreta la disposición de muebles, 2 mesas largas sin cabecera, estanterías bajas, una alfombra resistente y plantas en las esquinas. La palabra altar apareció en su cabeza, pero no la pronunció. Se le había limpiado de adornos y ahora quería que la mesa fuera mesa, mesa de trabajo, de merienda, de acuerdos, de deberes. Hizo un croquis limpio y lo envió a Bruno, que respondió con un «me gusta», que leído en su austero universo era un poema. El lunes amaneció con papeles. Paloma citó a Nerea en el despacho a las 9, la esperó con café y esa carpeta azul que había vuelto a ser caja negra y caja de herramientas a la vez. Dijo Paloma: «El fiscal propone un acuerdo. Arturo puede reconocer los hechos menores, coacciones, intento de fraude, y colaborar con la investigación para limpiar el río Grande por el que corre el dinero de los socios. A cambio, reduce la pena y le dan opción a reparar parte del daño». «¿Qué parte?», preguntó Nerea. «La que pueda probarse que te quiso hacer y la que aceptes tú que te ha hecho». Nerea asintió con lentitud, miró por la ventana. El tráfico repetía su mantra. «Acepto el acuerdo», dijo, «pero no quiero fotos, no quiero actos, quiero firmar donde se firma, y que conste que no voy a usar su nombre para construir nada». «Ya lo estás construyendo sin su nombre», observó Paloma. A las 11, Íñigo la llamó desde la notaría. Había 4 firmas, 5 copias y un sello verdadero esperándola. Nerea bajó caminando, respiró el aire de camino como si fuera un café suave, y dentro firmó con esa Nerea adulta que había aprendido a gustarle. Cuando el cuño sonó, no fue música, fue terreno firme. El martes por la tarde Bruno la llamó desde el local. «Ven un momento», pidió. «No es urgente, es bonito». Nerea bajó la persiana del estudio, guardó el portátil y caminó hasta Tetuán con las manos en los bolsillos y el corazón en neutral. Al entrar, encontró la mesa larga colocada y las sillas de madera vieja que Bruno había rescatado de un bar que cerraba. Marina estaba de pie junto a un panel de corcho con pinzas metálicas. En las pinzas colgaban fotografías impresas en blanco y negro, manos sosteniendo tazas, una niña frente a una ventana, el perfil de una anciana mirando una planta. «¿Qué es esto?», preguntó, sonriendo antes de saber la respuesta. «Es la exposición que nunca colgaron en mi casa», dijo Marina, y el hilo de voz se volvió tejido. «La pared de fotos que me faltó, pero ahora no es familia por sangre, es por estar». Nerea se acercó a una de las fotos. Reconoció la mano de Paloma sosteniendo un bolígrafo,
la de Íñigo sobre un sello, la de la gente sobre su libreta, la de la portera con un manojo de llaves. Quise pedir permiso para colgarlas, advirtió Marina, y lo pedí. Todos dijeron que sí. A veces el permiso es una forma de amor, dijo Nerea. Bruno apagó la luz central y encendió las lámparas laterales. La sala se volvió íntima sin volverse solemne. La mesa lisa parecía esperar conversaciones que olerían a pan y tinta. Nerea sintió por primera vez desde la mañana de San Antón que había cruzado el río y estaba en la orilla de su propio lado. El miércoles, Clara pasó por el estudio para cerrar su parte. Traía un café y un informe con esquinas dobladas. El circuito está prácticamente desmantelado. Víctor canta más con la espalda contra la pared. La bruja también. Arturo entregó conversaciones que sirven. Queda un par de piezas sueltas, pero ya no cortan. Dejó el informe en la mesa. Quería decírtelo en persona porque estas cosas, cuando se dicen por correo, suenan a resumen, y no lo son. No lo son. Y quería decirte otra cosa, añadió Clara con una torpeza dulce. A veces pienso que si todos hicieran capitulaciones como las tuyas, yo tendría menos trabajo, y tal vez dormiría mejor. Yo duermo mejor desde que firmé, admitió Nerea, aunque entonces no lo supe. El jueves por la tarde, la agente de coleta alta la llamó. «Hay algo que tal vez quieras oír con calma», dijo. «Arturo quiere verte para pedir perdón. No te puedo aconsejar nada, solo te puedo decir que no suele pasar, y que cuando pasa no arregla nada, pero a veces acomoda piezas sueltas». «Lo veré», decidió Nerea. «En San Antón, a la hora baja, cuando la luz entra por donde no sabe entrar». El viernes, a las 5, la iglesia los recibió como había recibido escenas mejores y peores. No había álbumes ni atriles, solo bancos de madera que sabían de rodillas y de hombros cansados. Arturo llegó puntual con un abrigo demasiado fino para el frío. Se sentó a 2 bancos de distancia, sin acercarse. «No sé por dónde empezar», dijo. «Por el nombre», sugirió Nerea. «Arturo», pronunció él, y pareció que durante un segundo le costaba. Arturo que se inventa versiones amables de sí mismo. Arturo que no supo estar quieto en una verdad que no llevaba aplausos. Arturo que creyó que podía cambiarte de sitio como se cambia un jarrón. Nerea escuchó sin regalar nada. No tenía que regalar. «Perdón», dijo él, «no por lo que te hice sentir, eso no sé ni medirlo, sino por lo que hice objetivamente, intentar robarte lo que era tuyo con sellos falsos, meter a gente con hambre en una trama que no les iba a dar de comer, convertir tu nombre en argumento a favor de mis caprichos». «Acepto el perdón», respondió Nerea, «pero no lo uso. No es moneda». Arturo asintió, agradecido por la claridad. «Me voy de Madrid, no para escapar, para no estorbar». «Haz lo que tengas que hacer», contestó ella. Se despidieron sin tacto, sin abrazo, sin nada que hiciera parecer aquello una escena aprendida. Al salir, Nerea encendió una vela pequeña y la dejó arder sin pedirle. La luz, cuando es de verdad, no se negocia. El sábado, el local de Tetuán se inauguró con un cartel que decía «Abierto», en rotulador negro y una cinta roja que nadie cortó porque a nadie le apetecía teatro. La portera de Luchana llevó empanada. Clara apareció tímida con una planta resistente. Íñigo llegó con su maletín por pura superstición y lo dejó en una esquina. Paloma entró con 2 botellas de agua y una cara que se permitía por fin parecer cansada. La anciana de San Antón, la de los labios que habían rezado en voz baja, se sentó en la primera silla que encontró y sonrió a la mesa como si la mesa le sonriera a ella. Nerea habló lo justo. Dijo que aquel lugar no era una recompensa ni una medalla, era un instrumento. Que la mesa era para los que llegan, no para los que miran, que si alguna vez se les olvidaba, se lo recordaran sin elegancia. No hay altar, hay mesa. Y en la forma en que pronunció mesa, había altares desvistiendo su vanidad. La tarde fue quedándose, como saben quedarse las tardes que no quieren ser anécdota. Un niño se quedó dormido con la cabeza sobre su madre mientras ésta llenaba un formulario sencillo. 2 mujeres enseñaron a otra a rellenar otro formulario aún más sencillo.
Bruno abrió ventanas para dejar entrar aire a pesar del frío. Marina, con un cuaderno en la mano, anotó nombres con letra de escuela. A última hora, la agente de coleta alta se asomó a la puerta. No entró del todo. Saludó con el mentón como si su oficio no le dejara bajar la guardia ni en las fiestas. ¿Puedo dejar esto aquí?, preguntó, mostrando una carpeta. Son folletos en los que se explica cómo denunciar sin asustarse. Deja, dijo Nerea. Este es buen sitio. La agente sonrió con un costado de la boca y añadió con humor seco. Y ten cuidado con las tarjetas sin firma. Ya no me las cree ni en casa, respondió Nerea. Se quedaron a recoger. La mesa larga al final tenía manchas mínimas de sopa, de bolígrafo, de manos. Eran las primeras cicatrices del objeto. Nerea pasó un trapo húmedo con ese gesto que tiene algo de caricia. ¿Sabes qué pensé esta mañana?, preguntó a Bruno, cuando la luz de la calle ya era una decisión. Que al final no fue un altar el sitio donde me puse de pie, fue el suelo de mi casa, y luego esta mesa. Y tal vez eso sea mejor. Es mejor, dijo él, porque el altar pide espectadores, la mesa pide gente que se siente. Cerraron con una llave nueva, que sonó distinta al girar. El frío del exterior les recordó que el invierno aún tenía oficio. Caminando hacia la boca del metro, Nerea miró hacia atrás. Las lámparas dentro del local parecían lunas bajas acompañando un sueño sin atajos. El domingo amaneció de un azul limpio y una calma que no era sospechosa. Nerea bajó a la floristería de la esquina, compró un ramo humilde y lo llevó a San Antón. Dejó las flores en una esquina sin mucho protagonismo, como se dejan los agradecimientos que no quieren deuda. Se sentó un minuto, escuchó el rumor de la ciudad filtrándose por la puerta abierta, y sonrió. No había llegado allí porque una amante hubiera tocado su portero vestida de novia. Había llegado porque cuando esa amante tocó, ella decidió escuchar con todas las luces encendidas. No sabía quién la esperaba en el altar, y resultó que la esperaba la ley, su propio nombre y la gente que supo sostenerle el papel exacto en el momento exacto. Eso era más que suficiente. Salió. Caminó a la mañana con paso de estreno que no necesitaba alfombras. En Luchana, la portera barría el portal como si esa escoba fuera su cetro. Nerea la saludó y siguió subiendo. Abrió la puerta con la llave nueva. En la consola de la entrada dejó una nota pequeña, escrita para nadie y para ella. No me debo aplaudir, me debo mantener. Ese mediodía recibió un mensaje de Marina, una foto del panel de la mesa con una nueva imagen colgada, la puerta de Nerea, cerrada, con su pomo brillante al sol de invierno. Debajo una palabra escrita con bolígrafo. Casa. Nerea respondió con otra foto. La mesa del local con platos desparejados. Escribió, comida. Marina escribió, gente. Bruno, 2 horas después, añadió, trabajo. Paloma, ya de noche, escribió, derecho. Íñigo, desde su sofá, mandó un sello estampado en una servilleta y la palabra fe. Clara envió un ticket de café con cumplimiento garabateado. La agente mandó un emoticono que no sabía ser simpático, pero lo intentó.